Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección de cálculo diferencial. Mi nombre es Mauricio Enríquez y voy a compartir con ustedes en esta ocasión el tema de la aplicación del límite, una de las aplicaciones de los límites. Concretamente vamos a ver lo que es la continuidad de una función en un punto y cómo es que podemos aplicar el límite para determinar esta continuidad de una función. Anteriormente habíamos visto el tema de continuidad de una función de manera general y a partir de la gráfica de la función, ¿verdad? Cómo saber cuándo es continua y cuándo no. En esta ocasión vamos a poder determinar a partir de la igualdad, o sea, que representa la función, vamos a poder establecer si es continua o no sin necesidad de hacer su gráfica. Entonces, simplemente haciendo observaciones en la función podríamos determinar si es continua o no. La continuidad de una función en un punto donde x es igual a a se establece a través de las siguientes condiciones. O sea, son tres condiciones. La primera de ellas nos dice que f de a debe de existir. Es decir, la función para x igual a debe de existir. La segunda condición es de que el límite cuando x tiende a de f de x debe existir también. Y una tercera condición nos dice que ese límite y el valor de la función en x igual a deben ser iguales. Bueno, vamos a ver cómo aplicar estas condiciones, ¿verdad? En ejercicios concretos, en ejemplos concretos. Vamos a empezar por vamos a suponer que tenemos una función que es x cuadrada más 2 y vamos a determinar si es continua en x igual a 3, en el valor de x igual a 3. Entonces, ¿cómo podemos? Vamos a ver si cumple la primera condición, que f de 3 exista. Evidentemente, que exista valor de y para x igual a 3. Pues sustituimos el 3 en la x y no pasa nada raro, ¿verdad? Vamos a elevar al cuadrado y luego le sumamos 2. 9 más 2, 11. Existe f de 3, vale 11. O sea, no sucedió nada extraño. ¿En qué casos no hubiera existido la función, el valor de la función para el valor de 3 de x? Posiblemente en algún caso en donde tuviese una fracción, por ejemplo, y que nos quedase 0 abajo, dividiendo entre 0. Sabemos que ahí queda indeterminado. Entonces en esos casos no existiría el valor de la función. O si tuviéramos raíz de un negativo, ¿no? O sea, sustituir el valor de 3 de x, nos quedara por ahí una raíz cuadrada o raíz cúbica, cualquier raíz de un número negativo. En esos casos, obviamente no va a existir el valor de la función. Pero aquí simplemente es una función polinomial y generalmente todas las funciones polinomiales resultan continuas. De hecho, siempre va a existir para cualquier valor de x un valor de y. Por lo menos la primera condición la van a cumplir. La segunda condición es de que el límite de esa función, cuando x tiende a 3, ¿no?, que exista. Bueno, vamos a calcular este límite pues por sustitución también, de hecho, ¿verdad? Sería sustituir el 3 y haríamos exactamente lo mismo, nos daría lo mismo.
porque aquí podemos sustituir y lo hacemos. O sea, entonces de hecho nos va a quedar igual al anterior porque estamos haciendo exactamente lo mismo. De manera que el paso, la condición 3, ¿verdad?, de que f de 3 sea igual al límite de x cuadrada más 2 cuando x tiende a 3, se cumple, porque ambos son igual a 11. Entonces, de aquí ya podría sacar la conclusión siguiente, ya que se cumplieron las tres condiciones de continuidad. Diría, la función es continua en x igual a 3. Muy bien. Aquí está un primer ejemplo, ¿no? Generalmente las funciones polinomiales siempre van a ser continuas en todos sus puntos, en cualquier valor de x. Vamos viendo otro ejemplo. Número 2. Para el ejemplo 2 vamos a poner una función que tenga una fracción. Vamos a ver si es continua en el valor de x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo exactamente, ¿no? Ver si que se cumplan las tres condiciones. La primera es de que exista f de menos 1. Y aquí podemos ver desde el principio, ¿verdad?, que si sustituyo el x menos 1 aquí, me va a salir una división entre 0, lo que dijimos ahorita. Por lo tanto, f de menos 1 no existe, porque me queda una división entre 0 aquí. Y eso me daría una cantidad indeterminada, la división. Por lo tanto, f de menos 1 no existe. No existe el valor de la función para x igual a menos 1. Ya con eso puedo decir que no es continua. Pero vamos a ver si cumple con las otras dos condiciones. En el caso, la segunda condición es de que exista el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada más 2x más 1 sobre x más 1. Bueno, ¿cómo calcular este límite? Igualmente no podemos sustituir, ya que c haría 0 abajo. Pero en el caso de los límites podemos alterar la función. Acá no podíamos haberlo hecho, porque la función es esta y ahí es donde debe sustituirse el valor de x. Si la altero ya no es la misma función, pero para el cálculo de límites es válida la alteración de la función. En este caso buscaría factorizar de manera que se elimine el denominador x más 1. Vamos a ver si se puede. Arriba se puede factorizar así. Entonces sí se eliminan factores. Nos va a quedar x más 1. Y esto ya se puede por sustitución calcular. Sería menos 1 más 1. O sea, 0. Existe. Sí existe el límite. F de menos 1 no existe, pero sí existe el límite cuando x tiende a menos 1 de la función que nos están dando. Entonces el C pues no se va a cumplir, la condición C no se cumple, ya que
f de 3, perdón, f de menos 1, f de menos 1 no existe. Bueno, vamos a borrar ahí. Muy bien, entonces la conclusión sería que la gráfica no es continua, o la función más bien, ¿no? La función esta no es continua. Esa sería la conclusión. Pero quiero que se vea cómo queda la gráfica de esta función. Entonces vamos a hacer una gráfica de ella. Vamos a dibujar el eje Y, el eje X y vamos a darle valores de X desde menos 2, más o menos. Vamos a suponer que aquí sea el menos 1, menos 2, 1 y 2, menos 1, menos 2, 1 y 2. Y el 0 aquí, ¿no? A ver, aquí en Y, pues sería 1, 2, 3. 4. Entonces, si por ejemplo, si X es menos 1, menos 2, perdón, nos va a salir Y menos 1. O sea que va a estar por acá por abajo. Aquí también sería menos 1. Entonces va a estar aquí, en esta parte, el punto. Si X es menos 1, ahí no va a existir porque como dijimos, no se puede dar el valor de menos 1 a la función. Si X es 0, la Y va a valer 1. Estaría aquí. Si X es 1, la Y va a valer 2. Y si X es 2, la Y va a valer 3. Entonces ahí están más o menos los puntos. Véanlos. Solo aquí en esta parte no va a haber gráfica. En esta parte exactamente va a haber un hueco. En esta parte va a haber un hueco. De manera que podríamos trazar voy a trazar la línea, ¿sí? Es de aquí acá, ¿verdad? Muy bien, pero aquí en este punto exacto no va a haber nada. En X igual a menos 1, ¿sí? Lo que va a haber simplemente es un hueco. ¿Sí?
Muy bien, entonces en realidad esto se parece a una línea recta, solo que este, una recta que va a ser discontinua porque va a estar en dos fragmentos, donde exactamente en x igual a -1 no existe valor de y, aunque sí existe el límite de la función. Si nos acercamos por la izquierda del -1, va a ir tomando valores cercanos al de y, o sea, valores cercanos de y al 0. Y si nos acercamos al -1 por la derecha, también se va a acercar al 0, lo que es la y. O sea, que sí existe el valor del límite, pero no existe el valor de la función. Ahí no hay gráfica, no hay un punto, queda un hueco nada más, ¿sí? Entonces, no hay continuidad en la función. De esa manera se vería en una gráfica. Y de manera analítica, pues se vería en esta, en que no se cumple la primera condición, ¿verdad? Una de las tres condiciones no se está cumpliendo. Y ya con eso es suficiente para decir que es discontinua, que no es continua. Esa sería nuestra conclusión, ¿no? Vamos a ponerla por aquí, abajo. Conclusión. La función no es continua. Muy bien. Entonces ya ven cómo el hecho de que no se cumpla una de las tres condiciones, que puede ser la primera, puede ser la segunda o puede ser la tercera, con que no se cumpla una, ya eso define que no sea continua. Vamos viendo otro ejemplo más. En este caso, vamos a poner una función que está expresada en dos partes. Como x más 2 para valores de x menores, déjenme ver, menores o iguales que 2. Valores de x que sean menores o iguales que 2. Y va a ser x cuadrada para valores de x mayores que 2. Entonces, si hiciéramos la gráfica, de una vez la vamos a hacer de esto, podríamos ver que es una función continua. Está en dos partes, fíjense, tiene dos comportamientos. Dependiendo del valor de x, tiene un comportamiento. Si x es menor o igual que 2. Y si x es mayor que 2, tiene otro comportamiento. Aquí se va a comportar como recta y acá como una parábola. Entonces, si hacemos esto, la gráfica de esto, nos quedaría, por ejemplo, vamos a hacerlo. ¿Entre qué valores sería bueno hacerlo? Vamos a hacerlo entre -2 y 3. ¿Sí? Esos valores le vamos a dar. Muy bien. Entonces, a ver, supongamos que aquí sea -1, -2.
1, 2, 1, 2 y 3. Son los valores de x y aquí sería el 0. Veamos los valores de y que obtenemos. Dice que si x es menor que o igual que menos que 2, tendría esta función, esta expresión en la función. Entonces, por ejemplo, si le damos menos 2, pues se va a comportar de esta manera. Menos 2 más 2 sería 0. Sería este punto. Aquí. Y si es menos 1 más 2 sería 1, ¿verdad? A ver, vamos poniendo aquí los valores de y. 1, 2, 3, 4. Entonces dice que si x es menos 1, la y va a ser 1. Va a estar por aquí el punto. Y si x fuera 0, por ejemplo, sería 2. Y si x fuera 1, sería 3. O sea que estaría por aquí. Y si x fuera 2, también se puede usar esta expresión todavía, porque es para x menor o igual que 2. Entonces sería 4. Sería aquí. Muy bien, ahí va una línea recta, como puede verse. Pero esta expresión sería para valores mayores que 2. O sea, ya 2.1 ya sería x cuadrada, la expresión de la función. Por ejemplo, bueno, si le doy 3, ya sería 9, ¿verdad? Sería un número bastante mayor. Pero vamos a ponerlo, aunque sea el 3, ¿verdad? Vamos a hacerlo más grande. No queda muy alineada. Así lo voy a dejar. 4, 5, 6. Tengo que cambiarlo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, sería 9 entonces para 3. Aquí para 3 sería 9. Aumenta más. Ya no está alineado con estos puntos. Con x igual a 3, ¿verdad? Que es mayor que 2, sería 9, la y sería muy arriba. Y es que aquí ya tiene el comportamiento de una parábola para x mayores que 2. Entonces la línea viene así y luego se curva como si fuera una parábola, ¿no? Se viene así, línea recta, y después se curva. Pero es continua. O sea, le puedo dar valores cercanos al 2 por aquí por la derecha. O sea, 2.1, y van a estar cercanos al 4.
2.01 va a estar cercano al 4. Entonces, o sea, el límite por la derecha, cuando x tiende a 2, va a ser 4, usando esta expresión. Y por la izquierda también va a ser igual a 4. O sea que se va a cumplir esto, las condiciones de que nos hablan, ¿no? La condición A, por ejemplo, que dice f de... En este caso queremos encontrar si es continua en x igual a 2, ¿no? La continuidad en x igual a 2. Entonces, f de 2 existe. Pues es 2 más 2, es 4. ¿Sí? Usamos esta expresión. Ahora b sería, ¿existe el límite de esto? De esta función, cuando x tiende a 2. Lo que tengo que hacer para calcular este límite es acercarme por la derecha y por la izquierda. O sea, pues por la izquierda sería usar esta expresión, acercarme al 2. Y va a ser 4 el resultado. Y si me acerco por la derecha, usaría esta expresión. Si me acerco al 2 por la derecha, también me voy a acercar, voy a ver que la tendencia es 4. O sea, el límite por la izquierda y por la derecha, o sea, el límite de la función, cuando me acerco al 2 por la izquierda, va a ser igual a 4. Pero también el límite de la función, cuando me acerco al 2 por la derecha, va a ser igual a 4. Entonces sí existe el límite, y el límite es igual a 4 precisamente. ¿Sí? Entonces la segunda condición sí se cumple. Y la tercera también, porque observemos que f de 2, ¿verdad?, es igual al límite de la función cuando x tiende a 2. ¿A qué es igual? Pues a 4. ¿Sí? Condición 1 y condición 2, ¿no? Este límite lo estamos sacando sin necesidad de hacer la tabla, ¿eh? Para eso hice la gráfica. Observen que si me acerco al 2 por la derecha, cuando es recta, ¿verdad?, la gráfica, tiende al 4 la y. Y si me acerco por la derecha, o sea, 2.1, 2. Etcétera, también va a tender al 4. Aunque el comportamiento aquí ya no es de una recta, sino de una parábola, una curva, también tiende al 4. De manera que los límites son iguales por la izquierda y por la derecha. Por lo tanto, ese valor es el límite de la función. Existe el límite de la función. Aunque tenga dos comportamientos distintos, es el mismo valor al que tienden y por lo tanto existe el límite. Y es igual a f de 2, ¿verdad? Entonces, cumple las tres condiciones de la continuidad. Entonces sacaríamos como conclusión, ¿verdad?, que la función es continua en x igual a 2, en un punto, ¿verdad? Sería este punto exactamente, aquí. No hay un hueco, no falta gráfica en este punto, por lo tanto es continua la función. Contrario a lo que pasaba aquí, en x igual a menos 1, ¿verdad?, no había gráfica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos serían los casos que quería mostrar, ¿verdad?,
del límite, de la aplicación de límites a la continuidad de funciones. Bueno, espero que les haya servido, les haya interesado. Nos vemos en la siguiente lección.